Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debaten distintos miembros de cada una de las generaciones, los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials. Mi nombre es Christopher James Barús y me da mucho gusto dar la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo en redes sociales, viendo el Total Play, escuchando en Antena 102.5 FM. Muchísimas gracias. Transmitimos desde casa, desde que estamos en época de pandemia, es momento de cuidarnos y quiero darle la más cordial bienvenida a quien nos acompaña de las distintas generaciones. A quien representa a la generación Baby Boomer, le doy la más cordial bienvenida al maestro José Martínez Carrera. Maestro José, muy buenos días, con el gusto de saludarle. Muy buenos días, gracias por la invitación, Gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias. También a quien representa a la generación X, él es empresario y también panelista de Entre Generaciones, a mi amigo Héctor Villalobos. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Christopher, buenos días a todos. Muchas gracias, muy buenos días. A quien representa a la generación millennial, a mi generación, también empresario, Enrique Torres. ¿Cómo estás? Alias Champi. Buen día a todos. Champi Torres, Enrique, como gustes, no hay problema. Buen día a todos. Muy buenos días. Y hoy traemos un programa con 3 temas importantes que están en la agenda pública, en el debate día a día, y que quiero escuchar los distintos puntos de vista desde su forma de pensar, pero sobre todo desde su perspectiva generacional. Y en el primer bloque hablaremos sobre el impuesto a las plataformas digitales, es decir, el IVA del 16% a servicios como Amazon, Mercado Libre, Netflix, Spotify, Uber, Didi, entra en vigor a partir del 1 de junio. Es decir, nos quedan un par de semanas para que entre en vigor el 16% a todas las plataformas digitales. Se busca una mejora para poder mejorar la regulación fiscal en lo relativo a la economía y plataformas digitales de más uso en el país. El PRD pedirá al Congreso de la Unión frenar este impuesto, porque lo que dice el secretario de Hacienda, el secretario Arturo Herrera, es que los impuestos no son nuevos ni representan un aumento. Y aquí vienen 2 grandes preguntas. ¿Quién debe de asumir este cargo, al usuario o el vendedor? ¿O dónde quedó la promesa de no crear nuevos impuestos? José Martínez, adelante. Bueno, este tema se ha tratado desde el año pasado y ya estaba advertido desde Hacienda de que este tipo de, digamos, negocios o sistemas de intercambio compra-venta no podían estar exentos de los impuestos y se argumentaban 2 cosas. Primero, ya estaban advertidos, ¿eh? Segundo, que si usted quisiera poner un sistema de esos ahorita en México o el año pasado, usted tenía que entrar en el sistema de IVA. Entonces era una injusticia para ese tipo de empresarios nuevos que llegaran gente de, digamos, del extranjero. Suena raro, ¿verdad? Pero el sistema neoliberal globalizado así se maneja. Tengo una compañía internacional y puedo llegar a un país que si tiene lagunas, pues aprovecho. Héctor Villalobos, ¿dónde empezar. quedó la promesa de no crear nuevos impuestos? Bueno, mira, el tema es muy interesante porque se puede ir para el lado que te convenga, ¿no? Puedes decir, no, pues no se crearon nuevos impuestos porque el IVA siempre ha habido ISR. Es el primer gobernante que me ha tocado ver que es de izquierda, que dice que no va a aumentar los impuestos. Normalmente los partidos de izquierda lo hacen. Aquí es un tema, yo creo que sí necesario para el país. Se está haciendo en otros lados, en el tema específicamente de los impuestos a estas plataformas digitales, se está haciendo en otros países. Efectivamente, estas empresas pagan impuestos quizá en su país. En lo personal, yo tengo una empresa que tiene que ver con el tema electrónico. Uno de los productos lo tenemos desde hace 11 años y yo ya pago impuestos aquí en México. Entonces hay empresas que ganan muchísimo más dinero que gano yo, que no está pagando impuestos y se lo lleva no sé a dónde, ¿no? Y que tú no puedes hacer nada ni recuperar ninguna parte. Entonces yo creo que es necesario el cómo se implemente va a ser lo interesante, el para qué se está haciendo esta recaudación y en qué se va a implementar. Yo creo que es lo que tenemos que estar ahí al pendiente de qué era necesario y de qué iba a pasar. Eso me queda claro.
Champi Torres, el impuesto se anuncia durante el aislamiento, es decir, cuando la gente está más uso y está haciendo más uso de las plataformas digitales para el mandado, la comida, compra de artículos o para el entretenimiento. ¿Era adecuado hacerlo en este momento? O con lo que comenta José, ya se les había advertido desde el año pasado. ¿Cuál es tu punto de vista? No, mira, pues es así como que clave, lo acabas de decir. O sea, no es el momento. Estoy de acuerdo con la recaudación de impuestos, bla, 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 ¿no? O sea, no voy a entrar tanto en términos de recaudación, pues ya hablaron mis compañeros de eso. Más bien es el momento en el cual le están pegando a la sociedad. O sea, ahora nos están pidiendo quédense en casa, no salgan, las empresas están evolucionando y nos están dando la manera, tú lo tocaste, el tema del mandado, pues ya llega hasta tu casa, etcétera, ¿no? Y ahí es justo donde le está pegando a la gente. El costo político a mí se me hace que va a ser muy caro, ya que, pues la neta, yo digo que duele más una patada en la bolsa, que ya tú te platicaré de dónde después. Entonces yo siento que el costo político ahí les va a pesar. Pues esa es mi opinión, la verdad. O sea, realmente no era el momento, porque están pidiéndole a la gente que pues no salga, etcétera. Entonces, te resguardas, tu negocio tiene que estar parado porque no puedes salir, no tienes bastantes ingresos y ahora nos piden que ahora vamos a tener un gasto más en impuestos. José Martínez, lo mencionaba Héctor hace un momento, efectivamente se dice que este es un gobierno de izquierda, como se ha mencionado en otras ocasiones, y ahora se hace un cobro y se elevan impuestos, y lo menciona Enrique Torres. ¿Era el momento adecuado para hacer este cobro de impuestos, José Martínez? No, era en enero como estaba dicho, pero se les perdonó 6 meses. Ahora, ¿quién va a absorber? La discusión es quién va a absorber el impuesto. ¿Verdad? El impuesto, ¿quién lo va a absorber? O sea, se habla de que en esta época han hecho millonadas. A ver, los locales ya pagan impuestos, ya está todo en regla. Se habla nada más de especificar y desglosar, ¿eh? Los locales, los nacionales, ellos ya están arreglados. El problema son las transnacionales. Estamos hablando de Amazon, no sé, de Uber. Pero acuérdense el problema con los taxistas, o sea, que los mueran los taxistas, ¿verdad? Que se acaben los taxistas es un sistema que no sirve. Ah, qué fácil, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, sí, quizás Netflix va a perder un poco de gente. Ah, bueno, pues hay competencia. Que ellos digan, yo pago el 8, o tú pagas el 8, o en estos 2 meses te prometo una oferta. Es cuestión de que dejen a un lado también, de ese punto de vista del negocio, las millonadas que están haciendo. No nos hagamos. Héctor, es momento de... ¿Por qué termina el cliente asumiendo ese costo? Es decir, bien lo dice José, a ver, ellos ya van ganando, pero ¿por qué al incremento de este 16% de la cobra del impuesto al valor agregado, en lugar de poderlo asumir la empresa, como desde mi punto de vista muy personal debería de ser, se lo terminan echando al comerciante, al consumidor final? Efectivamente, es el impuesto al valor agregado. Algún contador, como está aquí Champi, me dirá, es que así es el impuesto al valor agregado. Efectivamente, pero es el timing hoy en día. Es decir, esto, dice José, se debió haber dado en el mes de enero. Y ya nos aguantaron, nos dieron la gracia hasta el mes de junio. Pues sí, pero en enero no estaba el coronavirus. Hoy tenemos coronavirus, hoy estamos en casa y hoy utilizamos las plataformas digitales. Héctor. Bueno, es cierto que de manera general el gobierno no ha implementado algunas políticas que ayude ni al consumidor final ni a los empresarios a salir de este problema que tenemos todos en el coronavirus. Y yo tengo amigos, no agraviando, que han perdido sus negocios, que han cerrado ya, que han despedido gente. Algunos, los que han podido mantener la nómina, lo han mantenido al 50%. Son pocos los que han mantenido la nómina al 100%, porque pues, los negocios, la mayoría no están generando ingresos, ¿no? El quien debe pagar impuestos, digo, como los contadores saben, pues el ISR es el impuesto que el empresario paga con base a sus ganancias. El IVA realmente pues no es dinero que se lo quede el empresario y únicamente traslada ese dinero y lo recauda para depositarlo en Hacienda en el mejor de los casos. Pero sí es importante esto que mencionan sobre quién va a asumir el costo en plataformas, por ejemplo, como Uber, porque Uber pues, realmente se va a convertir en un recaudador de sus empleados, que él vende este esquema como si fueran ellos
pues empresarios, ¿no? Microempresarios o emprendedores cuando son empleados realmente de esta plataforma sin derechos, sin seguro social, y ahora le van a quitar impuestos aparte de lo que le cobran por tener esta plataforma. En California ya se logró en ese estado estadounidense el que se reconociera por parte de la plataforma como empleados a estas personas que colaboran en esta empresa. Entonces, sí debemos de replantearnos, y el gobierno se tiene que replantear el cómo tiene que tener esta relación, incluso no únicamente recaudatoria, sino de regulación en varios ámbitos que, pues vaya, aunque sean intangibles, son empresas que están ganando dinero y que están conviviendo con la gente, ¿no? Champi, la diputada Mónica Almeida indicó que el Ejecutivo Federal está dando un golpe de muerte a la economía familiar. ¿Crees tú que esto esté dando un golpe de muerte a la economía familiar o simplemente es una campaña de los llamados conservadores para atacar todo lo que hace el presidente o el gobierno de la 4T? Mira, se escucha demasiado fatalista, así como lo plantea la diputada, ¿no? O sea, no es así como que vayas a dejar de comer por este impuesto. Sí duele, o sea, sí va a pesar y sí te quita, o sea, el pago de todas formas lo vas a tener que pagar. Bueno, no es a fuerza, ¿verdad? Pero pues es así como que ya se convirtió en una necesidad este tipo de servicios. Es como ir al Oxxo. Haz de cuenta que ni cuenta te das de cada vez que vas al Oxxo de todos los impuestos que pagas en los productos que vas comprando. Simplemente sales y dices, ahí ya unas papitas y 2 cocas y ya me aventé todos los comerciales de todo, ¿verdad? Sales y ay, cada día 120 pesos. Ay, compré bien poquito y fui al Oxxo y me rebanaron esto. Es parte de esto. O sea, por si no lo teníamos así como bien más o menos maquilado, es un impuesto indirecto en el cual ni cuenta te das de que lo estás pagando. Vuelvo a lo mismo, se me hace un poquito fatalista que en el PRD digan que, bueno, la diputada diga que es un golpe a la economía y a la economía familiar, etcétera. Pues no lo veo como tal porque no lo vamos a dejar de pagar. Entonces, pues ahí es donde, esa es mi opinión, pues. Muy bien, una sola palabra, solo una palabra de cómo definiría el impuesto a plataformas digitales. José. Algo necesario y que se veía venir, se veía venir. Héctor. Importante. Champi. Oportunismo del presidente. Continuamos entre generaciones, regresamos al segundo bloque. Muchas gracias. Continuamos entre generaciones, nuevos tiempos y viejos tiempos, la llamada infodemia. La infodemia es un concepto que citó el presidente de la República la semana pasada y a qué hacía referencia es a los relatos, cifras y narrativas que se han construido para generar capital político a favor de actores o partidos políticos. El presidente se declara víctima de la infodemia en contra de su gobierno y su estrategia sanitaria. El riesgo de las fake news, la posverdad, recordemos que es una palabra que la Academia de Oxford definió como la palabra del año en el 2016, la posverdad. ¿Y qué tanto podemos confiar en la información que circula en las redes sociales? ¿Cómo podemos verificar la información? Y también otro concepto de nuevos y viejos tiempos que utilizó el presidente, aparte de la infodemia, es cuando dijo que PIB y crecimiento económico, así como desarrollo económico, son palabras que deben de estar en desuso. Y él propone comenzar a utilizar nuevos términos para poder evaluar el desarrollo como hoy en día lo están haciendo en Nueva Zelanda. Champi, ¿cuál es tu punto de vista de estos nuevos y viejos tiempos? La infodemia, dejar de utilizar PIB o crecimiento económico. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, con el tema de la infodemia, pues yo creo que cada quien maneja la información que le conviene, ¿no? O sea, a su gusto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ya no sabemos a quién creerle. La verdad es que, por ejemplo, con el tema de lo de la pandemia, ayer vi un meme que dice que la pandemia se acaba en 15 días, pero no importa el día que la veas. O sea, lo puedes ver mañana, sigue 15 días, y lo puedes ver pasado mañana, sigue 15 días. O sea, y con el tema ya de lo del presidente, pues él siempre se va a hacer la víctima, ¿no? Él está jugando ese rol como presidente
Ayer dijo, estás conmigo, estás en mi contra, entonces pues ya, pero, o sea, pues es parte del rol que juega el presidente, ¿no? Yo digo que la gente ya no compra tan fácil, o sea, las cosas que ve. El manejo de la información ya es un poquito más amplio, ya la gente tiene un poquito más acceso a la información y pues ya cada quien forma sus criterios. No digo que todos, ¿verdad? Porque sigue habiendo personas que todavía le compran al de forma, las notas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues ya hay un poquito de más información. En el tema de los fake news, pues esos van a existir siempre. Vuelvo a lo mismo, cada quien crea la información que quiere, pero pues si fueras un líder, o sea, los líderes más bien, a los líderes de opinión, pues que ya no la frieguen, ¿no? O sea, que traten de darle un poquito más veracidad a sus comentarios, pues ya se convierte en un tema de moral. Héctor. Coincido con Champi, digo, todos hemos sido hasta cierto punto víctimas de esta bien llamada infodemia. Andrés Manuel ha sido víctima, como muchos otros actores políticos que han estado en el lugar en donde está él o rodeado de esta política. La comunicación pues ha sido importante desde el nacimiento de la civilización misma. Por eso los líderes, los políticos, pues deben de tener buenas dotes de oratoria y cómo saber expresarse y cómo saber comunicar, precisamente para mantener el orden, mantener la paz en esta comunidad. Ahora con las redes sociales nos ha tocado vivir en una época en donde nos hemos quitado los intermediarios que solían ser los medios de comunicación. Hasta cierto punto nos los hemos quitado, ¿no? Me refiero a que la comunicación puede ser directa del emisor al receptor, a la población objetiva específicamente, y la red social se ha convertido en un medio más de comunicación. Hay que ser muy cuidadosos, precisamente, no tanto del medio, sino más bien de la fuente que está emitiendo este mensaje, porque pues podemos caer en digo, teorías de conspiración como los protocolos de los sabios de Sion, donde por medio de esta información ya no sabemos qué creer. Sin embargo, sí hay maneras en las que tú puedes hacer por medio de prácticas de ingeniería social muy básicas, conocer esta fuente, saber de la veracidad, verificar varias y formarte un punto de vista sin que esté repitiendo nada más lo que dicen tal o cual página, ¿no? Para la audiencia es más fácil leer algo que se comparte en un grupo de WhatsApp, que se comparte muchísimas veces, que verificar la información. Entonces, sí hay una infodemia que está atacando sistemáticamente a todo lo que plantea el presidente para demeritar la cuarta transformación. Es que se puede ver de varios lados, ¿no? O sea, era un punto que se tenía que llegar. Se hablaba de las benditas redes sociales porque ofrecía un medio directo, como han dicho los compañeros, de llevar información. Bueno, pues, ¿qué puedo decirles yo? Yo me acuerdo allá en mis movimientos de los 70s, no había manera que el Heraldo o el que era el diario, no me acuerdo, el Norte, llevar una información más que parcial. Ahora tenemos benditas redes sociales que te dan información que los medios tradicionales no tocan o no le dan la importancia adecuada. Pero teníamos que llegar a un momento donde se usan las redes para las guerras de información de un punto, de un bando a un bando a otro. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿se habrá que limitar esa libertad? Yo digo que yo en lo personal no creo que sea por ahí el asunto de limitar, porque entonces pues estamos hablando ya del hermano mayor, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, cómo en una población que no tiene acceso ya ahorita, por ejemplo, todos encerrados, ni de comprar periódicos o ver la televisión o ver qué, entonces pues las redes están sustituyendo y de manera, pues yo digo que más benéfica que la otra, pero sí hay que tener cuidado con esas, lo que se llaman los bots y todo ese sistema que se está implementando ya en una manera de ataque político, ¿verdad? Entonces, tener cuidado. Champi, Sí, Goebbels, el que fue... Sí, adelante, Héctor. Sí, perdón. Con respecto a este tema de los bots y todo, realmente el presidente tiene su propia estructura que está llevando, pues obviamente las cosas positivas tanto de él como de su administración. El caer en este juego del presidente de desestimar cierta información
se pudiera hacer también hacia la información que está generando en torno a él. Hay muchos youtubers nuevos que tienen una infraestructura bastante fuerte, que tienen información relacionada con los aspectos positivos del presidente, que tienen apoyo de él. Entonces, tanto puede ser bueno, puede ser malo. Es muy importante fijarte en la fuente, porque información va a haber siempre y no puedes tú desestimar ni castigar ni a un medio ni a un periodista por hacer su trabajo, ¿no? Sí es un tema ético. Hay mucha gente que no es de formación periodística, que está lanzando comentarios personales, no tiene que ver con una investigación periodística, que la gente se lo cree. Ahí es más bien un tema de educación de todos nosotros como comunidad, y entender que realmente no todo lo que circula en las redes sociales son realidades. Champi, el presidente Andrés Manuel plantea que la lucha eterna contra el neoliberalismo y busca cómo reducir al pueblo de alguna u otra forma el dejar de hablar del Producto Interno Bruto, es decir, vemos cómo hemos tenido un crecimiento raquítico y ahora con el coronavirus vamos a descender, se tienen estimaciones a un -5, -6 o -7%, estábamos en el piso 0 o en el piso 1 y ahora vamos a ir al sótano -6, y ahora el presidente lo que plantea es que pues dejemos de utilizar estos conceptos y comencemos a usar términos que vayan más en el desarrollo de la sociedad en lugar del desarrollo económico. ¿Cuál es tu punto de vista, Champi? Mira, tocando el tema de los fake news, cuando vi el video del presidente decir eso, te lo juro que pensé que era un video de Carlos Chavira, el vato que hace las parodias del presidente. Ya que vi más videos y más información y ya toda la gente empezó a hablar de eso, dije, no puede ser posible. O sea, ahora vamos a tocar tema de espiritualidad y pues de estabilidad y felicidad. Y imagínense hablando así al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Aquí en México estamos en -7 en nuestro PIB, perdimos 7 puntos en nuestro PIB, o estamos -7, pero espiritualmente y felizmente subimos un 30%. Pues, qué bien, ¿no? O sea, vamos a cambiar nuestros términos económicos a felicidad y espiritualidad. La verdad es que me dio risa. No puedo decir otra cosa que el presidente sigue igual con sus locuras y sus términos raros, esos de que quiere sacar. No, no lo veo bien, no son términos macroeconómicos ni económicos. Entonces, pues la verdad es que es una propuesta bastante, como lo dije, pensé que era broma. La verdad. José Martínez, el presidente dijo que en lugar de lo material debemos de pensar en lo espiritual. Efectivamente, la espiritualidad es una razón importante para sentirnos bien en nuestro entorno personal, pero para poder empezar a medir, en lugar de PIB, comenzar a medir lo espiritual, ¿cuál es tu punto de vista? No, yo creo que están distorsionando ahí. Tú lo comentaste al principio. Un país como Nueva Zelanda se está replanteando, estar viendo cómo si una macroeconomía o las políticas macroeconómicas se enfocan nada más en el crecimiento. Tenemos la situación en que está cayendo la mayoría de estos países, llamémosle tercermundista o como quieran llamarle, eso no me interesa, sino que la distorsión que causa hacia el interior ese tipo de objetivos macroeconómicos. O sea, la situación de México, y podemos hablar de un programa de esto, yo creo que apenas es para situar los minutos que nos vas a dar, la situación tan delicada de México como un país secundario ligado a una economía de Estados Unidos, un país de Estados Unidos que está en decadencia. Entonces, ¿qué nos espera? Los coletazos ya de algo que se está cayendo. Entonces, tenemos que cambiar la manera de ver estas cosas. Ahora, Chihuahua es un estado, les recuerdo, que teníamos un crecimiento del 4%. Podemos reírnos de todo lo que quieran, pero estábamos en 4%. Ahora que venga la decadencia de las maquilas, ahí quiero ver qué pasa, ¿eh? Héctor. No, me parece muy importante el comentario que acabo de escuchar, doctor. Sin embargo, sí, pues son indicadores que se manejan a nivel mundial. O sea, yo cuando lo escuché probablemente, pues sí dije, pues qué sé de parte del presidente, pero cómo vamos a evaluar el desempeño de su trabajo en esa materia, ¿no? Tú no llegas a un empleo y decirle a tu jefe cómo te va a medir ese desempeño. O sea, esos KPIs ya existen, ¿no?
En este caso son mundiales y evidentemente si queremos comenzar a abordar este tema de una manera diferente, no únicamente en México tenemos que cambiar a no ser que nos cerremos al mundo, ¿no? Si nos cerramos al mundo, pues nosotros ponemos los indicadores que nosotros queramos y empezamos a medir lo que ustedes quieran. Pero en este mundo en el que vivimos de globalización, donde estamos conviviendo con empresas de todas partes del mundo, estos KPIs internacionales sí deben de ser trascendentes a la hora de hacer hasta una planeación en donde se va a ejecutar el recurso, ¿no? Más que peras, Champi. peras y manzanas con manzanas, ¿no? O sea, vamos a medir macroeconomía, no lo puedes medir con tema de espiritualidad, con tema de felicidad, o sea, una cosa con una cosa, otra cosa con la otra. O sea, no, ese es mi, por eso me burlé, no sé, no fue ataque, sino que no puedes poner una cosa con otra. José Martínez, una cosa que cabe mencionar, el presidente habló de espiritualidad, no habló de felicidad. Yo puse como ejemplo el tema de Nueva Zelanda porque allá se mide el índice de felicidad. El presidente planteó en la mañanera hablar de espiritualidad. ¿Cuál es tu punto de vista en esta dicotomía que hay entre felicidad o espiritualidad? Yo sí creo que se debe medir la felicidad. Yo sí creo que debe comenzar a medir, Llamémosle pero no felicidad. obviar. Yo en lo personal, Así es. la felicidad como un conjunto de situaciones. Les pongo el otro tema y ahorita va a salir lo de la inseguridad, ¿verdad? O sea, la inseguridad, ¿por qué se está dando en México? ¿Por qué tenemos ese problema y no ha acabado, eh? Ahorita lo vamos a tratar, pero vea, es una muestra de que si hay inseguridad, no puedes estar tranquilo, pierdes tranquilidad, pierdes el estado de felicidad, llamémoslo así. Ahora, si tú le quieres dar un toque espiritual, bueno, pues eso ya es tu cuenta, ¿no? Todo está relacionado. Así es. Goebbels, quien fue el encargado de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, mencionaba una frase que luego el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México lo felicitó en su aniversario luctuoso, citándolo, y decía que repite una mentira 1000 veces y se va a volver creíble. ¿Creen ustedes que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día? Es decir, con tanta fake news, aquella tía o aquel tío que te manda, aparte del piolín de los buenos días, te manda también una nota en la cual ya te dice que el coronavirus ya encontró la cura o que ya todo mundo es portador del coronavirus. Es decir, tanta mentira repetida tantas veces, ¿sí está convenciendo a la gente, Héctor, del acontecer de este nuevo tiempo que estamos viviendo? En honor a la verdad, vivimos en un mundo de mentiras. La realidad que importa es la tuya y la percepción personal. Sin embargo, cuando esa percepción personal es compartida por una comunidad, pues se afecta de manera directa, para empezar, por ejemplo, la economía, ¿no? Por eso las bolsas suben o caen en base también a la percepción y eso sí puede repercutir de manera negativa o positiva el rumbo de una economía, de un país entero. Específicamente en el tema del coronavirus, es una realidad. Creo que ya a este punto muchos tenemos a uno o dos conocidos que han sido ya infectados por esta enfermedad, haya sido creada en un laboratorio o no, es una realidad que tenemos ahorita. El cómo poder sobreponernos a eso es el trabajo que nos toca a todos, no únicamente a las autoridades, pero no debe ser una realidad el estar creyendo cada cosa que estamos viendo en todos lados, ¿no? Por eso hacía hincapié en los segmentos anteriores en cuanto el tema de que debemos de verificar la información, ver, leer, escuchar diferentes fuentes para poder nosotros crearnos un criterio personal con respecto a determinado tema. Y así va a ser más difícil también que cualquier persona o cualquier estrategia nos pueda afectar a nosotros, tanto económicamente que pudiera ser, si esto se desencadena en un pensamiento grupal o de manera individual en nuestro estado de ánimo, sobre todo ahora que estamos todos encerrados y con menos ingreso en las casas, ¿no? Champi, ¿qué última recomendación le darías a la gente sobre las fake news y sobre esta infodemia que hay hoy en día generalizada? No crean todo lo que leen, investiguen si les interesa un tema en específico de alguna, o sea, de alguna nota que hayan leído en Facebook o de algún comentario de algún familiar o lo que sea, investiguenle un poquito más a fondo y no se queden con esa idea de 100%. Búsquenle más, José un poquito Martínez, ¿qué más. última recomendación le darías a la gente con respecto a las fake news?
No, el tema ahorita fue porque la pandemia, entonces sí es un tema de salud y de salud pública muy importante y se nota pues que nos falta más educación en ese sentido. Como dicen los compañeros, ya cuando te toca un conocido, entonces cuando empiezas a tomar en serio las cosas y hasta la espiritualidad empieza a salir porque te empiezas a reflexionar, bueno, pues entonces puedo morir hasta mañana, ¿no? O sea, ¿qué garantías tienes de que todos nos vamos a contagiar tarde o temprano, o digamos el 80-90%? ¿Tu organismo cómo va a reaccionar? ¿Qué va a pasar con tus familiares más cercanos que tengan diabetes? Todas estas cosas son serias y precisamente por eso yo creo que el presidente se aventó esa de que, oigan, pues ¿qué pasa? O sea, ¿por qué andan chismes de que andan rociando en las calles desde helicópteros o en las calles el virus o que el médico te mata? O sea, eso ya es otro nivel de guerra o porque está con un fin de lastimar al gobierno, ¿verdad? Entonces deberíamos estar unidos en una guerra o bueno, ¿de qué se trata, no? Vamos a un corte y continuamos. Estás entre generaciones desde casa. Continuamos. Entre generaciones, oh, oh. Continuamos desde casa, entre generaciones, en este gran programa en donde hemos estado hablando de diversos temas. Y en este tercer y último bloque hablaremos sobre el acuerdo del pasado 11 de mayo que ordena a la Fuerza Armada permanentemente permanecer participativa de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública. Ordena al Ejército atender la seguridad pública, es el decreto que mandó el presidente de la República el pasado 11 de mayo. Esta participación no puede exceder de 5 años, lo que le queda del gobierno al presidente de la República. Y aquí vienen dos preguntas que lanzo al aire para iniciar con el tema. ¿Es una intervención en las estrategias de seguridad de los gobiernos estatales o es un paso más hacia la militarización? El presidente de la República sistemáticamente había atacado la estrategia de Felipe Calderón de sacar al ejército a las calles, de Enrique Peña Nieto de sacar al ejército a las calles, y él incluso mencionó que en escasos 6 meses iba a regresar al ejército a los cuarteles. Y el día de ayer no solo le quita menos poder al ejército, sino que le asigna ya tareas de seguridad pública. José Martínez, ¿cuál es tu punto de vista ante eso? Bien, si revisamos los datos de la violencia en términos de homicidios, que es discutible eso, pero es un indicador, vemos que no ha bajado. Y aquí en Chihuahua lo tenemos, ¿no? Estaba leyendo que según los datos del FICOSEC aquí de Chihuahua, pues la violencia no ha cambiado. Los muertos en términos de homicidios dolosos, pues sí baja un poco, pero está dentro de los promedios. Estamos hablando de que marzo, la cifra más alta de asesinatos del sexenio, estamos hablando del país, 3,000 víctimas en marzo. O sea, la pandemia no dejó encerrados a los sicarios, ellos siguen igual que siempre y les vale, ¿verdad? Entonces, ya se había dicho desde el año pasado y está escrito, ¿verdad? Está en la ley, de que el ejército podía entrar o tenía que entrar a falta de la preparación de la Guardia Nacional. Eso ya estaba tratado. Entonces, lo que está haciendo este acuerdo es especificar un poco y creo que faltan detalles porque sí es preocupante desde el punto de vista de derechos humanos, pero quiero insistir, esto ya estaba dicho desde el año pasado. Para empezar. Héctor, ya nos habían avisado cuando se debatió la creación de la Guardia Nacional, pero uno de los temas que paró la Guardia Nacional con la Asociación Civil Seguridad Sin Guerra, este movimiento de seguridad sin guerra, que incluso varios miembros de la Cuarta Transformación estuvieron a favor, yo estoy a favor de la seguridad sin guerra. Aquí viene la gran pregunta, ¿fracasan los abrazos y no balazos y le dan más poder a los militares, Héctor? Mira, me parece que esto es un claro reflejo de la desconfianza que tiene Andrés Manuel sobre la calidad ética y moral de todos los gobernantes y pretende asegurar él con su infraestructura. Cualquier cosa que le pudiera prender ahí un foquito rojo, y el tema de seguridad pues obviamente es clave, pero yo sí considero que esto puede ser contraproducente. Con respecto a las primeras preguntas que hiciste, a mí me parece que claramente estás limitando
a los gobiernos estatales porque pues, quiere tener su propia estructura en cada rincón del país y claramente que esperemos que no como claramente es un paso en la militarización y esperemos que no pase esto que ha pasado en otros países de izquierda como Venezuela, ¿no? Que tanto se ha mencionado en el discurso cuando se habla de Andrés Manuel y da hasta flojera mencionarlo, pero es un tema que sí debemos de estar vigilando. Él obviamente no confía en nadie, ¿ok? Pero sí, si le damos demasiado poder, si él pretende tener demasiado control, demasiado poder, pues sí pudiera ser bastante peligroso para todos. Champi, nosotros somos parte de una generación que más ha sido golpeada por la guerra contra el narcotráfico. Y no olvidemos cuando estábamos en la universidad, en aquel lejano 2009, mes de abril, en donde se desató, sin un incremento de redes sociales como lo hay hoy en día, sino por correos electrónicos, esa llamada psicosis en donde decían que estaban matando gente en la fiscalía, en los cines y en varios lados. Abril del 2009 no se nos olvida a muchos de nuestra generación que la única forma que tuvimos para divertirnos fue quedarnos en las casas en ese momento porque no había lugares de esparcimiento a causa del crimen organizado y de la guerra contra el narco. Nos daba miedo ver a militares en las calles, pero hoy en día, antes no tenían la función de seguridad pública, es decir, no tenían la función de la seguridad pública como la tienen las policías. Hoy en día le están dando ese poder a los militares durante 5 años por el decreto que anuncia el presidente el pasado 11 de mayo. ¿Champi? Pues mira, mi opinión es que primero que nada, pues es parte de la megafalla de la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Tienen 11 meses sin poderse poner de acuerdo, sin tener un equipo como que de reacción. Se la aventaron así como el Borras otra vez y otra vez ahí va el ejército a las calles, ¿no? Yo no me acuerdo que a López no se le cae la boca en sus discursos que el ejército a los cuarteles y que no sé qué, y ahora le da la razón a Calderón, pues ahí está ahí el choque, ¿no? Entre lo del expresidente y el presidente. Y luego, pues ahora, ¿por qué no más 5 años? O sea, ¿qué es lo que quiere manipular, no? Eso así como que lo que causa ruido, así apagar los fuegos de la oposición, así como dicen que quiere tener el control de absolutamente todo, ahora va a controlar elecciones, todo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, digo, justo lo que comentaba Héctor, nos vamos a llenar de casos otra vez en derechos humanos por la falta de ética y agresividad que tienen los soldados. Ellos no los juzga a los jueces civiles o lo normal, entonces creo que es castrencia, creo que se le dice. Y luego, efectivamente, yo siento que van a estorbar en las investigaciones estatales, o sea, se van a entrometer en el trabajo que ya están haciendo los mandatarios estatales o municipales. Yo creo que no es necesario que salga el ejército, para eso existen, pues para eso está la policía, para eso está, pues digo, la policía estatal también, y sus distintos espacios. José Martínez, es decir, aquí viene una gran pregunta. El presidente de la República mencionó siempre regresar al ejército a las calles y hemos visto cómo le ha dado más poder al ejército, no solo en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que qué bueno que se llama así, no solo en el combate al huachicol, no solo en el resguardo de las pipas, no solo en acciones que el ejército no venía desarrollando, no venía haciendo. Hoy se le da el de seguridad pública. Y aquí viene la gran pregunta que se han hecho Calderón, Peña y ahora Andrés Manuel. ¿Por qué no apostarle a profesionalizar la seguridad pública de los municipios y los estados y seguirle apostando a dar más poder al ejército? Es decir, ya no solo construye aeropuertos, sino también estará cuidándonos de la seguridad pública. ¿Es un paso hacia la militarización, José Martínez? Se puede ver así, pero hay que recordar esto y es un tema que hay que tratarlo bien. Bueno, miren, yo apoyo a AMLO de entrada, pero también soy crítico. Y, por ejemplo, en este tema yo me apoyo en Edgardo Buscaglia y a todo el público que nos está oyendo, los radioescuchas, les recomiendo que vean en redes el tema, cómo lo aborda Buscaglia. Él dice concretamente, y ahora con el tema de García Luna lo estamos comprobando, teníamos un narcoestado federal,
O sea, imagínense a municipios y estados. Si en la federación estaba infiltrado el narco, entonces imagínense la policía del municipio, cero, cero. Entonces, ante ese reto enorme de cambiar lo más pronto posible, porque la inseguridad sigue en grande, yo creo que AMLO se vio en la necesidad, así, apremiante, de apoyarse en la parte buena del ejército, que quiero esperar que eran muchos, pero no hay seguridad en esto, ¿eh? Y tengamos cuidado con eso. Pero, o sea, díganme un general del ejército de alto rango que no tenga cola que le pisen, así de sencillo, ¿eh? Pero de las policías es lo mismo, y de gobiernos mejor ni digo nada, porque inclusive ahorita hay dudas de algunos gobiernos. Pero bueno, dejémoslo así, dudas, ¿verdad? Entonces, la Guardia Nacional es un proyecto bien intencionado donde se hablaba de cosas civiles, pero ¿en quién vas a apoyarte para generar eso? Si todo está corrompido, véanlo, el tema de García Luna, les digo, es la luz que nos está diciendo, vean cómo estábamos y nadie decía nada. O sea, ese es el tema, cómo se corrompe un Estado nacional, porque estamos ligados a Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero cómo nos afecta a ese grado de que hasta el de la seguridad nacional está en tratos con un grupo. O sea, ¿de qué se trata esto? Es enorme el daño. Yo digo que lo pensemos Héctor, y le recomiendo buscarle. gracias, gracias, maestro. Héctor, el escritor Carlos Yo creo que Fuentes, no se en el puede ver libro de la muerte únicamente de... Sí, te lo comento rápido. En el libro de Carlos Fuentes de la muerte de Artemio Cruz, menciona que todas las revoluciones acaban por crear una nueva casta de privilegiados. Se está creando una nueva casta de privilegiados. México se vanaglorió siendo el único país del siglo XX, el siglo pasado, en no vivir un golpe de Estado como tal, como lo vivió Chile, como lo vivió Uruguay, como lo vivió Argentina, como lo vivieron varios países latinoamericanos y centroamericanos. México gritaba que qué bueno que no lo habíamos vivido, porque nunca le habían dado tanto poder al ejército después de que se le quitó el poder en los años 30, principios de los 40. Hoy en día no solo construyen aeropuertos, sino también ahora están encomendándole la seguridad pública. Y bien lo dice el maestro José Martínez, oye, es que la policía está coludida. Y veían como el gran policía de México, de ese corrupto Genaro García Luna, del desgobierno de Felipe Calderón, pues nos trajo en una muerte y en un baño de sangre de nuestro país. Sí, pero vamos para donde mismo. Es decir, no han cambiado la estrategia, le están dando más poder al ejército. Héctor. Sí. Bueno, mire, la verdad es que esto no se puede ver únicamente en blanco y negro. Hay muchos matices. O sea, todos somos buenos y malos. En gobierno siempre hay buenos y malos. Y estoy seguro que Andrés Manuel, él mismo es bueno y malo y tiene gente a su alrededor que está coludida también probablemente con algún tema escabroso. No lo dudaría. La historia lo escriben los ganadores. Ahora ganó Andrés Manuel, su gente es la que va a escribir esta parte de la historia, esperemos que sea una historia positiva para nuestro país. Sin embargo, pues veo cosas como que se pretende comprar o se compró, no sé, la casa de campaña en la colonia Roma, en la calle Chihuahua, que tendría Andrés Manuel, para hacerle una especie de museo. Entonces, no sé si el estar o sea, de manera tan banal, viendo una figura como Andrés Manuel, nos puede ayudar en algo. Y yo sí creo que era importante hacer algo, había muchos caminos para hacer algo. Él escogió el camino del control total de él, porque incluso a sus delegados no les da tanto control, en lugar de la negociación política y el buscar aliados incluso en los partidos contrarios, ¿no? Precisamente porque en todos los partidos hay gente buena también, que estoy seguro que si encontrara ese punto donde tuvieran algo en común, que esperemos que sea México, el bien de nuestro país, el bien de nuestra seguridad, pues yo creo que hubiera podido pasar de manera más suave y asegurar una estrategia que perdurara más allá de esos 5 años que se pretende esté el ejército en las calles. Champi. Mira, los luchadores de izquierda en los años 60, 70 repudiaban que el ejército estuviera en las calles y para hacer funciones de vigilancia. Y luego ahora vienen y nos dicen que es para salvaguardar a los ciudadanos. Parece ser así como si la izquierda lo hace, sí, no hay bronca, todo está perfecto, etcétera, ¿no?
sea, la verdad es que para mí el ejército tiene que estar en los cuarteles, así como él lo había dicho en sus discursos previos. No estoy de acuerdo que esté en Maestro las José calles. Martínez, ¿no está de acuerdo que esté en las calles? Maestro José Tenemos- Martínez, Se tiene que aclarar los detallitos, o sea, como dicen en la letra pequeña, ¿no? Sí, definitivamente tenemos una situación muy difícil. La Guardia Nacional todavía no está bien instituida. Recuerden, el año pasado se discutió esto. ¿Cómo es posible? Dicen, la Guardia Nacional Civil controlada por generales. Bueno, es que no había de otra. Yo sí lo veo. O sea, ¿qué harían ustedes? O sea, vayan a la sierra, dense una vuelta a la sierra, vean la realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, por eso está en la ley del año pasado que esto es transicional. Falta la justicia transicional, falta apoyar a las víctimas de la guerra. Recuerden que estos muertos, ¿cuánto llevamos? A ver, pues vamos en el mismo camino que hace un año, o sea, o que hace el periodo de Peña Nieto. O sea, hay víctimas. La José inseguridad ahí Martínez, está, más que pues no, no más quiero dígame. comentar algo, José Martínez. La ley de la Guardia Nacional no planteaba esto, tanto así que por eso se hizo este decreto. Es decir, como no se hizo, como lo dice Héctor, como no se siguió haciendo política para generar puntos de encuentro, para que la Guardia Nacional se siguiera al pie de la letra, el presidente toma la decisión el pasado 11 de mayo de mandar un decreto del Diario Oficial de la Federación para que fuera publicado rápidamente, para que en 5 años el ejército hiciera tareas de seguridad pública. Esto quiere decir que es un fracaso a la Guardia Nacional, como se venía haciendo, y tomó un golpe de timón y dijo, vámonos mejor a hacer un decreto. Otra No, decisión rápida. ya estaba esto. Se había dicho que ante la falta de un sistema establecido con personal capacitado, pues se tenía que recurrir de emergencia al ejército. O sea, eso ya estaba dicho. Lo que no está claro es quién va a controlar o cómo se va a evitar, como dicen ustedes, los abusos de soldados en las calles. Pero si recuerdan que la Guardia Nacional ahorita por necesidad, por emergencia, casi el 80% son soldados, entonces no nos hagamos. Es un problema de emergencia. La inseguridad es gravísima. Hay más muertos por la inseguridad, por los asesinatos que por la epidemia. O sea, es que hay que ponernos en ese lugar. Héctor, había más muertos, Héctor, en el gobierno de Calderón y también en el gobierno de Peña, y ahora con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué antes no se criticaba y ahora sí se critica? ¿O por qué antes se criticaba y ahora no se critica el hecho de utilizar las Fuerzas Armadas en el ejercicio de seguridad pública, Héctor? Con el debido respeto, en lo personal siempre lo he criticado. Mi familia viene de la sierra, nosotros somos de Sorocaba y del municipio de Urique, pegado a Sinaloa. Conozco perfectamente cuál es la situación. Efectivamente es un problema muy difícil, no es nada sencillo encontrar una solución que nos sea beneficioso a todos. O sea, siempre cualquier decisión que se toma va a haber gente a favor y gente en contra. Siempre se ha criticado. No sé si haya más muertos menos, probablemente ahora se sepa más, precisamente por las redes sociales, porque la gente está más consciente del tema, porque el mundo está cambiando. Antes, cuando no había redes sociales, desaparecía la gente y no sabían de qué, ¿eh? De repente había tantos antes y luego de repente ya hay menos y nadie supo nada. Pero váyanse a las brechas, váyanse a los pueblos, ahí pasaba algo, ¿no? A lo mejor aquí en Chihuahua, en la comodidad de nuestra casa, no nos enteramos, pero el problema existe, sí existe hace muchos años, sí, coludido con gobiernos, sí, de varios países, sí, pero esto nos asegura que va a dejar de estar coludido. Habiendo un mercado tan grande enseguida de nuestro país como Estados Unidos, va a dejar de existir este problema que viene siendo nuestro látigo por tantos años. Yo no sé si esto sea la solución, espero que sí, la verdad, porque por mi familia, porque vivimos en un estado norteño, porque convivimos con este problema todos los días, es algo que nos mueve, que nos preocupa a todos. Yo creo que no fue una decisión acertada por parte del presidente en la manera en la que actuó, pero espero que le vaya bien en su estrategia, porque si le va bien en su estrategia nos va bien a todos. Pero sí, definitivamente el problema existe desde hace muchos años, siempre ha habido muertes, no únicamente se le critica a AMLO, estas muertes se las ha criticado a todos, a Peña, a Calderón, a Cedillo, a Carlos Salinas,
pero antes había medios de comunicación únicamente que eran los que nos daban la información. Ahora cualquiera nos da la información. Ahora mi primo que vive en tal pueblito hace una publicación y nos enteramos todos, ¿no? Exacto. Y no podemos nosotros hacernos las víctimas. El presidente especialmente no puede hacerse la víctima de esta comunicación porque es ir en contra de cómo va todo el mundo, ¿no? Entonces, el problema existe. Esperemos que sea esto por lo menos algo que esboce una solución más definitiva. Champi, en una sola palabra para finalizar, ¿qué le depara o estás de acuerdo, estás a favor o en contra de esta orden o de este decreto que saca el presidente para sacar al ejército con tarea de seguridad pública y qué le depara? ¿Estoy en contra? No estoy en contra, o sea, bueno, sí estoy en contra. Las cosas se tienen que hacer un poquito más planificadas y creo que no se debe hacer pensando con el estómago. Maestro José Martínez. No, esperamos que, como dicen, las redes te van a informar. Hay una obligación de de la Guardia Nacional, y esperemos que también sea con el ejército que salga a las calles, de hace una detención e informar inmediatamente en algún sistema de que se hizo una detención. Entonces creo que estamos en otra época y pues esperar lo mejor. Yo creo que pasando esta pandemia tenemos que discutir el tema este es urgente. Héctor, última palabra. Yo estoy a favor de México. Esperemos que lo que esté pasando ahorita nos ayude a juntarnos a todos como ciudadanos. Hay que apoyar las buenas iniciativas y señalar las que no lo son, pero esperemos que esto sea en favor de todos nosotros. Muchísimas gracias, Héctor Villalobos, maestro José Martínez, Enrique Champi Torres, muchísimas gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a la gente que nos ve en redes sociales y que nos escucha en radio. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y es tu programa con perspectiva generacional. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.